Colombia superó las 100.000 víctimas fatales por COVID-19, el punto más crítico de la pandemia. Se habla incluso de hipercontagio. Dialogamos con el doctor Harold Mauricio Casas, PhD en Salud Pública y docente de la Universidad de Nariño, sobre estos temas. Está Colombia atravesando, yo creo que la parte más fuerte de esta tercera ola de contagios, con una explosión de casos muy importantes. Vimos nosotros cómo anoche, aún faltando la información de la mortalidad de Valle y de Cundinamarca, reportaron 648 muertes, lo que con la suma de estos dos departamentos superaban las 700 muertes diarias. Por Dios, John, eso es un número histórico, es un número doloroso para Colombia, es un número que supera de lejos cualquier antecedente desde que comenzó la pandemia, y hemos venido asistiendo en las últimas semanas a un promedio de casi 600 casos diarios de muertes, de fallecimientos, y a un promedio de casi 30.000 casos, con un leve descenso muy pequeño en los últimos días, pero con una mortalidad, una letalidad muy importante que tiene preocupado, por supuesto, a todas las autoridades de salud del país. Nariño no es la excepción, y que también en consecuencia, John, tiene la ocupación de UCI casi que en todo el país por encima del 90%. El ministro de Salud habla sobre el hipercontagio. ¿De qué se trata? John, esto se trata indiscutiblemente de la transmisión aumentada de casos que está ocasionando cada persona infectada, y que tiene una reproducción en términos matemáticos, una reproducción logarítmica. ¿Qué quiere decir? Harold Mauricio Casas se infecta y es capaz, hipotéticamente, en este nuevo escenario de casos, hasta de contagiar a 5 personas. Hemos aumentado de hace algunos meses, cuando una persona escasamente infectaba a otra, con las nuevas variantes que circulan en el mundo, en el país y seguramente en la región del departamento de Nariño, a aumentar hasta 5 la probabilidad de que una persona infecte a otras. A eso se refiere el hipercontagio que el ministro ha referido. Doctor Harold Mauricio, en los últimos días hay registros desde el Instituto Departamental de Salud donde se muestra la ocupación de camas UCI en el departamento inferiores al 90%, cifras que no se habían dado hace ya varias semanas. ¿Podríamos empezar a hablar del inicio de una meseta? Aunque la ocupación de UCI relativamente pueda estar en cierta etapa del día, a ciertas horas del día, y con corte a cierta fecha, y con las manifestaciones que hacía el propio ministro de Salud, que ya no tenía sentido tomar más medidas de restricción, es imposible pensar que entre más gente ande en la calle sin medidas de protección, en medio de las aglomeraciones, sin que guarde la distancia social, sin que use adecuadamente el tapabocas. Ustedes lo vieron, por ejemplo, después de la final del fútbol colombiano, como en el Tolima de Ibagué la gente salió masivamente a las calles sin protección, pero se repite todos los días, incluso en nuestro departamento y en nuestro municipio. Cuando usted pasa por cerca al parque que queda cercano al Hospital Departamental de Nariño, la gente los domingos está aglomerada sin protección y sin distanciamiento social. Entonces, nosotros tenemos que esperar que si se baja a 86% la ocupación de UCI, es posible que en la tarde o en la noche ya la presión sobre los servicios de salud se aumente y en consecuencia vuelve a subir al 92, al 94%. Y el reflejo de esa tremenda presión que tienen los servicios de salud es que se siguen muriendo los pacientes, John. Y cuando uno ve la curva de casos donde se está muriendo más la gente, indiscutiblemente es la gente del grupo de 50 a 59 años. Cuando he elaborado para usted los cálculos, encuentro que según cifras de ayer del Instituto Nacional de Salud, el 27% de los muertos fueron del grupo de edad de 50 a 59 años. Seguido, ahora impresionante, perdón, el 27% fueron los pacientes y el 27% también fueron los muertos. Y tenemos ya una distribución mucho menor en los grupos etarios
de 50 años hacia arriba, y vemos en contraste cómo se va aumentando la mortalidad de los grupos de 50 hacia abajo, John, de manera tal que este relajamiento de medidas que tiene Colombia indiscutiblemente va a generar mañana, pasado mañana, en los siguientes días. Hemos venido de semanas enteras de una explosión de casos, la gente sigue en las calles, en el comercio como si nada, y en consecuencia vamos a tener que esperar más casos, y quisiera yo equivocarme, John, en ese sentido, pero lastimosamente los números están allí y no nos dejan mentir.